Gloria a Dios, precioso el Señor. Amén. Bendito el Señor. Vamos a ir buscando en Romanos, el libro de Romanos, versículo 8. Mientras yo me pongo mis ojos. Gloria a Dios, precioso el Señor. Bendito Padre, gloria a Dios. Santo y poderoso Señor. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Habla con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos no solamente por los que estamos aquí, Santo Padre, sino por los que escuchan y ven luego, Señor. Bendito Padre. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 28. Bendito el Señor. Le han puesto de subtítulo ahí, ¿verdad? Más que vencedores. Precioso el Señor. Y usan mucho estos versículos, ¿verdad? Somos más que vencedores, ¿sí? Ahora vamos a mirar este versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Este versículo, ¿sí? Dice que todas las cosas, ¿no?, nos ayudan a bien a los que le aman, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? A los que le aman. Muchos dicen que aman al Señor, ¿verdad? Ahora acá dice, a los que le aman, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo sabemos si amamos a Dios? ¿Verdad? Vamos a mirar sin desmarcar aquí, porque vamos a estar basados en este versículo, ¿sí? Pero vamos a mirar lo que dice San Juan 14. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Gloria a Dios. 14, vamos a leer ahí unos versículos, desde el 15, donde dice la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer unos versículos ahí. Gloria a Dios, precioso el Señor. Ya en el primer versículo, ¿verdad? En San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que es un condicionamiento, ¿verdad? Si nosotros no guardamos los mandamientos, no cumplimos o vivimos la palabra del Señor, directamente ya sabemos que no amamos a Dios, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. O sea, aquel que conoce la palabra del Señor, ¿verdad? Y no los guarda en un cajón, sino que los pone por obra. Tiene cuidado, ¿verdad?, de poner por obra todo lo que va entendiendo de la palabra, de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dice: ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿verdad? Dice, en el 21 dice: y me manifestaré a él. Sabemos que los mandamientos del Señor es la palabra, ¿verdad? Está expresado a través de su palabra. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si le amamos y guardamos sus mandamientos, el Señor se manifiesta ¿en qué primeramente? En que nuestra vida comienza a cambiar. Por eso no es en vano que dice en Hebreos, ¿verdad?, que la palabra es viva y eficaz, que hace la obra en nuestras vidas, ¿sí? Entonces,
primeramente en eso se manifiesta el Señor, ¿verdad? En que vamos poniendo por obra la palabra y nuestra vida va cambiando, ¿sí? Dice en el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿verdad? Esta es la promesa del Espíritu Santo. O sea, que si amamos al Señor, ponemos por obra la palabra. Es imposible decir, o sea, sí lo podemos decir, pero no amamos al Señor si no cumplimos la palabra, si no vivimos de acuerdo a la verdad y a lo que vamos conociendo de Él, ¿verdad? Ahora dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿sí? Y mi Padre le amará. ¿Qué es esto? Esto es la promesa del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no llega a nuestra vida si nosotros no amamos al Señor y no ponemos por obra su palabra, ¿verdad? Pero en el versículo 17, si nos volvemos un poquitito para atrás, ¿sí? Dice, en el 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, sabemos que es el Espíritu Santo, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este momento, cuando el Señor les hablaba a sus discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo no estaba en los discípulos, estaba con los discípulos, ¿verdad? Ahora, la cosa es que luego de la partida del Señor es cuando los discípulos comienzan, ¿sí?, a ser realmente encaminados, ¿sí?, cambiados, transformados por la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en ellos, ¿verdad? Viene el día del Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo, la promesa del Señor, ¿verdad? Para que more en ellos. Porque cuando el Señor hace el sacrificio, ¿verdad?, es cuando comienza el tiempo de la gracia y ellos vienen a entender todo lo que habían estado viviendo y caminando con el Señor, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo viene a sus vidas, ¿sí? Por eso dice en el 23, y haremos morada con Él. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad?, viene a morar dentro de aquel que ama al Señor. Dice en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Amén. En el último versículo, el Señor nos resume el amor, ¿sí?, hacia el Padre. Nos dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. La obediencia, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Como decía en Romanos, ¿no?, aquellos que aman a Dios. ¿Pero quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra, ¿verdad? Y hablaba de un llamado, ¿verdad? ¿Qué es un llamado? Por ejemplo, nos presentamos un llamado laboral, ¿no? Hay un llamado laboral, se presenta mucha gente, pero hay requisitos. Y no solamente hay requisitos, sino que también cuando uno se va a presentar un llamado laboral, ya le dicen cuánto va a ganar, cuánto le van a pagar, el horario que tiene que hacer, las obligaciones, ¿verdad? Es como un contrato de ambas partes, ¿sí? Ahora, se presentan muchas personas y como dice la palabra del Señor, muchos llamados, pocos escogidos, ¿verdad? A veces hacen un llamado para 300 puestos y se presentan
3.500 personas, quedan 300, ¿verdad? Bueno, acá nos habla en Romanos de llamados, no son muchos, o son muchos, no sabemos, llamados, llaman, vienen, ¿verdad? Son muchos llamados, se abre un llamado para todo aquel que quiera, ¿verdad? Ahora, el que queda o el que es seleccionado es el que cumple con los requisitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué son los requisitos. Pero primero vamos a ver una cosa. ¿Qué nos da este llamado? ¿Sí? O sea, ¿qué privilegios nos da, verdad? El ser llamados por el Señor. No el ser llamados, sino el poder entrar, el ser de los que queden en ese llamado, ¿verdad? Vamos a mirar en Juan aquí mismo, vamos a ir al capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo nada más ahí. Vamos a buscar el versículo 12. Mire lo que dice ahí. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Pero acá dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay que creer, ¿sí? Este llamado, ¿sí?, es para los que creen. Es un llamado para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, los que creen en la obra redentora, los que creen realmente en Dios, ¿verdad? Y creer no es solamente decir yo conozco o sé o escuchado. No, creer es poner por obra. Creer es entender y poner por obra, ¿verdad? Porque de nada nos sirve a nosotros saber todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo si nosotros no nos tomamos de esas bendiciones que Él nos dejó. Si no nos tomamos, ¿verdad?, por ejemplo, de hacer uso de todas las facultades que nos da. Acá dice, nos da la potestad, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios. Una potestad la puedo poner por obra o no. Y eso está en nosotros, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago un testamento y le doy la potestad a alguien, esa persona puede hacer uso de la potestad o no, ¿verdad? Ahora, ¿yo quiero ser hijo de Dios? Él me llama a ser hijo de Dios y llama a todos a ser hijos de Dios, pero no todos son, ¿verdad? No todos son hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar en primera de Juan 3, dice más o menos lo mismo, pero vamos a ver. Bendito el Señor. Precioso Padre, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1. El subtítulo dice, hijos de Dios, ¿no? Ahora dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, el amor de Dios, ¿sí?, es eso, que podamos ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Pero para ser llamados hijos de Dios, tenemos que ser hijos obedientes, ¿verdad? Nos llama a la obediencia. Veíamos que el amor era la obediencia, en ese versículo, ¿verdad?, en el cual el Señor dice, mas como el Padre me mandó, así hago. Porque le amo al Padre, para mostrar al mundo que yo amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Él nos da la potestad de ser hijos de Dios, pero es una decisión personal, ¿verdad? No se es hijo de Dios simplemente diciendo yo soy hijo de Dios. Hay que vivirlo, hay que demostrarlo, ¿verdad? Entonces allí en Romanos 8:28 nos decía que a los que le aman, vamos a buscar allí, vamos a repasar ese versículo. Precioso el Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Si no somos hijos de Dios, obviamente, ¿sí?, no todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque mucha parte tiene el diablo en nuestra vida, ¿sí? Allí nuestro Señor Jesucristo decía, levantábamos, vamos, de aquí viene el Hijo del mundo, nada tiene en mí, ¿verdad? Nada tiene en mí. Bueno, nosotros tenemos que llegar a ese punto también, que el diablo no tenga nada que ver con nosotros, que no tenga potestad,
¿sí? Pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros no estamos amando a Dios, no estamos cumpliendo la palabra, sabemos que le abrimos la puerta al enemigo. Y muchas veces lo que nos sucede, ¿sí?, no nos termina ayudando a bien porque no es, ¿sí?, en el camino del Señor. O sea, estamos ahí, en medias tintas, con un pie aquí y el otro allá, ¿verdad? Entonces las cosas que nos vienen muchas veces es por nuestro accionar, es porque nosotros no somos obedientes al Señor, es porque no guardamos su palabra, ¿verdad? Y después protestamos al Señor, porque me pasa esto, ¿sí? Porque permites esto, porque aquello, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros realmente somos obedientes a la palabra del Señor, si somos obedientes, el Señor nos manda a ser agradecidos. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, no importa lo que nos pase, aprendemos a ser agradecidos. Y si nos rebalamos y nos pasan cosas porque le abrimos la puerta al diablo, ni bien reaccionamos, le damos gracias al Señor, porque Él permitió que pasara eso para que reaccionemos, ¿verdad? Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Todos los hijos de Dios nos equivocamos y fallamos, porque la palabra del Señor dice que somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos, para ser salvos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si pudiéramos llegar a un punto en el cual no tuviésemos más pecado y no necesitáramos más perdón, no necesitaríamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo necesitamos, somos fallos, necesitamos de Él, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cuál es ese llamado. Dice acá, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Conforme a su propósito, o sea, a los que hemos aceptado este pliego de condiciones que se nos presenta, ¿no? ¿A qué nos llama el Señor? ¿Verdad? Porque si usted lo llaman, por ejemplo, lo llaman para ocupar un puesto de encargado, pero le pagan 2.000 pesos, a usted no le va a servir porque usted no come con 2.000 pesos durante todo el mes, no le sirve, ¿verdad? Aparte la responsabilidad es más. ¿Usted acepta o no acepta? Bueno, acá dice a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos aceptado sus propósitos. ¿Entendemos a qué hemos sido llamados? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a mirar versículos en los cuales nos habla, ¿sí?, de a qué nos llamó el Señor, ¿sí? Vamos a buscar ahí en Gálatas 5, gloria a Dios, precioso el Señor. Miren lo que dice en Gálatas 5, versículo 13. Gloria a Dios. Solo es para confirmar, ¿verdad? No recortando ni quitando contexto, pero dice, ¿por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Podemos decir, donde está el Espíritu hay libertad, sí, pero ¿qué libertad? Como lo dice ahí, ¿verdad? Porque dice, yo soy libre, entonces tengo el Espíritu Santo, pero ¿qué libertad tengo yo? ¿Libre de qué? Yo puedo ser libre de decidir, sí, eso no me da el Espíritu Santo. ¿Qué libertad? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es el mayor amor? Lo dice el Señor, ¿verdad? Que uno ponga la vida por sus amigos, por sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué es poner la vida? Hacer a un lado nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. La obediencia es poner la vida, ¿sí?, por nuestros hermanos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, estamos poniendo nuestra vida por nuestro hermano, haciendo a un lado lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, ¿verdad?, para servir al Señor. Y ahí dice, servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Somos llamados ¿a qué? A libertad. Libertad del pecado. Pero ¿cuántas veces Pablo se mencionó esclavo de Cristo? Por amor, por decisión propia, porque decide obedecer, ¿verdad? Entonces la libertad a la cual Cristo nos llama es una libertad de la opresión, una libertad del pecado, una libertad de todas las concupiscencias y las inmundicias en las cuales vivíamos. Pero nos ofrece unas condiciones, presenta condiciones a las cuales hay que cumplir, ¿verdad? Él no nos libera para que sigamos haciendo cualquier cosa. Si seguimos haciendo cualquier cosa, el Espíritu Santo no está en nosotros porque Él nos guía a la verdad, ¿verdad?
Entonces dice acá que somos llamados a libertad, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Fíjese, vamos a mirar en 1 Corintios, miren lo que nos dice acá. 1 Corintios 1. Gloria a Dios. Y vamos a buscar ahí el versículo 9. Amén. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si somos llamados a comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ¿podremos tener comunión con el Señor si andamos haciendo cualquier cosa? No. Podemos decir que tenemos comunión. Podemos decir que Dios nos habla, que Dios esto y Dios aquello. Pero la palabra es clara, ¿verdad? El hombre podrá hablar de su boca cualquier cosa, pero no puede invalidar la palabra del Señor, y está escrito, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? En el 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, ¿por qué dice fiel? Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Él es fiel porque nos va a confirmar, ¿verdad? Nos afirma, nos mantiene irreprensibles. ¿Por qué? Porque nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona, ¿verdad? Porque si seguimos, fallamos, pero no queriendo, porque amamos al Señor, o tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Por eso dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. O sea, ¿quién nos llama? Dios. Dios Padre es quien nos llama, quien hace el llamado. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor dice, ¿verdad? Allí en San Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la comunión con el Señor. Llevar el yugo, caminar a la par del Señor, caminar con la guía del Señor, ¿verdad? Para arar o cuando ponen el yugo, ¿verdad? Hay uno que dirige y el otro, si se quiere correr, no se va a correr. Hay uno que dirige. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar a la par, guiados y enjugados con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para eso nos ha llamado. Esta es una de las condiciones para ser adecuados para este llamado. Amén. Vamos a mirar en 1 de Pedro, capítulo 3. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Lo hemos leído hace unos pocos días. Vamos al versículo 8, que nos habla de una buena conciencia, ¿verdad? Una buena conciencia es cuando uno está tranquilo de lo que uno hace, ¿sí? Cuando uno, dicen en el mundo, ¿verdad? Yo puedo dormir, puedo apoyar la cabeza en la almohada y dormir porque tengo mi conciencia tranquila. Uno sabe que lo que ha hecho, lo ha hecho de buena fe. Eso es una buena conciencia, ¿verdad? Ahora dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tenemos que vivir con una nueva conciencia, una conciencia buena, santa delante del Señor, tranquilos, confiados de que lo que hacemos estamos tratando, o sea que nuestra voluntad, nuestro deseo es hacer las cosas bien para el Señor. Cuando ese es nuestro deseo, hay paz. Hay paz. ¿Por qué? Porque sabemos que si eso es lo que realmente queremos, el Señor, como decía ahí, es fiel y nos va a guiar y nos va a ayudar. Amén. Ahora nos exhorta aquí, ¿no? Dice, finalmente ser todos de un mismo sentir. Si somos llamados a vivir en comunión con Cristo, obviamente que todos tenemos que ser del mismo sentir.
porque el Señor no va a tener comunión con unos sí y con otros no. No, los va a tener con todos ¿quiénes? Aquellos que son obedientes a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, ¿verdad? Y esto es lo que nos ofrece este llamado, una bendición o muchas bendiciones. Fuimos llamados para que heredemos bendición. Nos promete la salvación y la vida eterna, pero hay que aplicar para poder entrar en este llamado, ¿verdad? Para que heredemos salvación. Ahora dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea que tenemos que prestar atención a lo que hablamos, ¿verdad? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros tenemos que mirar la lengua, pero también nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Cuántas veces un cristiano se ofusca, ¿sí? Y quizás pensara que, ay, si pasara tal cosa, que esta persona reaccionara? Cuidado, no nos encontremos maldiciendo, ¿sí? El Señor sabe y el Señor es el que trata con las almas y sabe qué hacer o cómo mover su mano, ¿verdad? Para que las almas reaccionen, ¿sí? Ahora dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala, ¿sí? La paz, esa certeza, esa seguridad de que estoy haciendo todo lo posible. Si me equivoco, sé que Dios me perdona, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de hacer lo mejor posible porque quiero agradar a mi Señor. Cuando yo siento y pienso así, tengo la paz, pero tengo que seguirla, ¿verdad? Hay que mantenerse firme, ¿verdad? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y no está hablando de los de afuera, está hablando de los que hacen el mal también adentro, ¿verdad? El Señor ve todas las cosas, pero pone sus ojos en aquellos que están adentro del cuerpo del Señor, o se dicen estar dentro del cuerpo y hacen el mal, ¿sí? O maldiciendo, o de cualquier otra manera, ¿verdad? Dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Esa es otra cosa que nos da el Señor, ¿verdad? Si nosotros aplicamos para este llamado. Él oye nuestras oraciones. Y sabemos que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? El Señor nos concede las peticiones de nuestro corazón. Ahora nuestro corazón tiene que estar anhelando las cosas del Señor. Amén. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Vamos a leer hasta ahí, ¿verdad? Pero nos llama también, acá tenemos que ir viendo, nos llama a santificarnos y a santificar al Señor en nosotros, o sea que el Señor viva en nosotros, ¿sí? Porque si nosotros decimos que Dios vive en nosotros y somos cualquier cosa, Dios no vive y no le estamos santificando, ¿sí? Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es otra cosa que hay que hacer. Es un llamado, o sea que hay que cumplir con las cosas. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Para presentar defensa, pero fíjese que es con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ante todo aquel que cuestiona nuestra fe, que cuestiona lo que creemos,
¿sí? Tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, reflejando la luz de Cristo en nosotros. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ya le está avisando, ¿verdad?, que van a murmurar, que van a hablar, pero nosotros tenemos que tener la conciencia tranquila, ¿verdad? Eso es muy necesario, tener la conciencia tranquila, no dejar que el diablo, muchas veces cuando el Señor nos ha perdonado, nos ataque, ¿sí?, con duda, con incredulidad. Nuestra conciencia tiene que estar tranquila si nosotros sabemos que realmente queremos agradar al Señor, ¿sí? Lo que hicimos antes, sabemos que el Señor nos perdonó. Entonces va a venir el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo, ¿verdad? Va a venir. Ahora, nuestra conciencia tiene que ser buena, tranquila, una buena conciencia, ¿verdad? Porque van a hablar de nosotros, nos van a acusar, ¿sí? Y en el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Vio? En un llamado a veces le dice, los días de lluvia también tiene que trabajar, tiene que cumplir horario, se va a mojar, le van a dar un equipo de agua, ¿no? Bueno, acá el Señor nos dice, porque mejor es que padezcáis, o sea que ya nos está avisando que en este llamado se va a padecer. Somos llamados a padecer, lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿sí? Porque cuando padecemos haciendo el mal, siendo cristianos, es cuando nosotros nos hallamos en la presencia del Señor, intincando con el Señor, peleando con el Señor, cuestionándole al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me viene esto? Y pensando que un hijo de Dios tiene que estar, no sé, de la mejor manera. No, acá vemos que el Señor nos dice y nos avisa que nosotros somos llamados a padecer. Vamos a padecer muchas cosas, ¿sí? Vamos a padecer porque nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿verdad? Es más, dice ahí en el 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo padeció. Somos llamados nosotros a padecer. Está explícito en el llamado, está escrito, y no está escrito en las letras chiquitas. Este contrato no tiene letras chicas, ¿no? Muchas veces firmamos un contrato de trabajo y abajo tenía una trampita, que no te pagan despido o no sé, distintas cosas, ¿verdad? Acá está todo acá. Si nosotros no lo entendemos o no lo sabemos, es porque no leemos ni buscamos realmente la verdad, ¿sí? No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Vamos a mirar ahí en Colosenses, capítulo 3, un versículo también, para ir viendo. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Colosenses 3, 5. Dice, la vida antigua y la vida nueva. Usted se presenta a un llamado y antes no tenía trabajo, dormía hasta tarde, no sé, tenía otras conductas, pero cuando usted se presenta a un llamado, si entra, ¿verdad?, tiene ciertos requisitos, tiene una hora de entrada, tiene que cumplir, quizás tiene horario cortado, no, distintas circunstancias que le presenta ese llamado, ¿verdad? Ahora acá dice la vida antigua y la nueva, o sea que su vida tiene que cambiar cuando usted empieza a trabajar, y si antes no trabajaba, su vida cambia. Exactamente es lo mismo cuando aceptamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio, nuestra vida tiene que cambiar, ¿sí? Entonces dice acá en el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿verdad? En este llamado el Señor reconoce lo que teníamos antes, pero tenemos que hacerlo morir, ¿verdad? Usted arranca a trabajar, estuvo sin trabajar, sabe que a las 5 usted se tiene que levantar. Y se pone el despertador, se pone la alarma y se tiene que levantar. Bueno, seamos igual de exigentes, ¿sí?, con este llamado, ¿sí? Sabemos que si llegamos tarde al trabajo, y más si somos nuevos,
que estamos muy mal mirados. Tenemos que ser responsables. Exactamente lo mismo, pero muchísimo más importante es este llamado. Nos jugamos la vida eterna para nuestra alma, ¿verdad? Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, más todavía: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjese lo que nos dice acá, ¿no? Vemos que primero nos dijo todo lo que teníamos que dejar. Luego nos dice cómo tenemos que estar vestidos, porque en un llamado laboral en muchos lugares nos dan uniforme. Y para trabajar tenemos que tener ese uniforme, porque ese uniforme normalmente tiene las características que usted necesita, ¿verdad? O protección, lo que sea. Tiene que identificarse con el trabajo, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice a partir del 12, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿verdad? Como el llamado al cual estamos respondiendo, así tenemos que vestirnos, y no hablamos de la ropa de cuerpo, ya sabemos cómo tenemos que vestir, ¿verdad? Lo de afuera a veces es más fácil de cambiar que lo de adentro. Pero dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y fíjese lo que dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, como Cristo nos perdonó. ¿Cristo cómo nos perdonó? Cuando nosotros no merecíamos nada, cuando nosotros ni siquiera le buscábamos. Él nos amó Dios, envió a su Hijo, ¿verdad? Y Cristo hace la obra en nosotros aun cuando nosotros todavía no nos hemos arrepentido. Amén. Ahora dice, y sobre todas estas cosas, dice en el 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿verdad? Esta es la buena conciencia de la que nos hablaba, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. O sea, fuimos llamados a una comunión con Cristo, ¿sí? A estar en paz, a tener una buena conciencia. Pero tenemos que entender que no solo somos nosotros en el cuerpo tiene más. Entonces no es una relación, sí es mi relación con Dios, pero yo sé que pertenezco a un cuerpo, ¿verdad? Por lo cual hay más responsabilidades, ¿verdad? En un trabajo usted tiene obligaciones que hacer, ¿verdad? Y las tiene que cumplir. Porque muchas veces cuando hay un compañero de trabajo, digamos, que no cumple sus obligaciones, otro se ve recargado, ¿verdad? O el trabajo en conjunto no funciona, ¿sí? Exactamente es en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos somos iguales, todos somos llamados y cada uno tiene cosas que hacer. ¿Quién nos dice que tenemos que hacer? Dios y la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos quedando, ya no estamos cumpliendo con las cosas del llamado y muchas veces recargamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y el cuerpo todo se duele, ¿sí? Porque comienza uno a flaquear y el cuerpo a pelear la batalla por ese miembro del cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar esto. Y la paz de Dios
gobierna en vuestros corazones, la buena conciencia, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. ¿Cuántas veces nos quejamos, ¿sí?, o nos lamentamos de nuestros hermanos? No, debemos de ser agradecidos con el Señor en todas las cosas, recordando el versículo inicial que leímos. Si todas las cosas nos ayudan a bien, o sea, si yo le amo realmente, ¿no?, y todas las cosas me ayudan a bien, no importa lo que venga, yo tengo que ser agradecido con el Señor, porque sé que esto es para bien. Cuando realmente llego a entender eso, yo realmente puedo ser agradecido con el Señor. Sea lo que sea que me toque, sea lo que sea que venga, ¿verdad? A veces la tarea que nos toca en el trabajo no nos agrada mucho, pero es todo, hay que hacerlo igual, ¿verdad? No voy a dejar de trabajar porque no me gusta hacer lo que me tocó hacer hoy. Lo hago igual, ¿verdad? Exactamente lo mismo acá, ¿sí? Somos un cuerpo, dice, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿sí?, a la paz, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y fíjese lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? ¿Cómo puede haber cristianos que no lean la palabra? ¿Cómo puede haber alguien que diga que ama a Dios y no busca en la palabra del Señor y busca tener entendimiento, ¿verdad? La sabiduría y el entendimiento es la obediencia al Señor, y Él nos da el entendimiento de la palabra, ¿verdad? Por eso dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero no solamente leerla. ¿Cuándo realmente mora la palabra de Dios en mí? Cuando yo la pongo por obra, cuando yo la estoy viviendo, cuando mi vida cambia. Ahí la palabra de Dios vive en mí. Amén. Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjese este versículo, ¿no? Usted va a ir a prender un cigarro en el nombre de Jesús. Usted va a ir a insultar en el nombre de Jesús. Usted va a maldecir en el nombre de Jesús. No, precisamente lo que nos dice es que todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, pueda ser hecho en el nombre de Jesús, y así lo hagamos. O sea que nosotros tenemos que escudriñarnos realmente qué es lo que estamos haciendo. Es que esto que yo hago puede ser hecho en el nombre de Jesús. Si no puede, si digamos no lo haga, no lo hagamos, volvámonos, no hagamos eso, ¿verdad? Por eso es lo que nos quiere decir. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Hay que ser agradecido en todas las cosas. Amén. Precioso el Señor. Vamos a ir a 1 de Pedro 3. Gloria al Señor. Precioso Padre. Creo que por aquí también anduvimos. 1 de Pedro 3. La leímos hace un ratito, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 8, así es lo de la, bendito el Señor, buena conciencia, ¿sí? Buena conciencia. Ahora vamos a recalcar esto. En el 9, yo quiero leer el 9 de nuevo. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Y acabamos de leer que todo lo que hagamos, ¿sí?, sea en el nombre del Señor. Todo. Como decíamos, no se puede, ni siquiera los pensamientos, ni realmente yo puedo estar pensando, dice que llevemos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces tenemos que analizar nuestros pensamientos, ¿verdad? Si realmente están en Cristo, si son, y puede ser eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, mire ahí en el 2. 1 de Pedro 2, capítulo 2. Gloria a Dios. Busquemos ahí el versículo 11 que dice: vivid como siervos de Dios.
¿sí? ¿Cómo tenemos que vivir ante este llamado? Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este es Pedro. Confirma todo lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En los otros capítulos que leímos nos daba la lista de cosas, ¿verdad? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, otra vez la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Hay, digamos, una contradicción. ¿El siervo es libre? Depende de qué libertad estemos hablando, ¿verdad? Nosotros somos libres y somos, o tenemos que ser, siervos de Dios, ¿verdad? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y fíjese, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí? O sea que la mansedumbre, ¿sí? Aquel versículo que citamos en San Mateo 11, ¿sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Lo voy a leer. San Mateo, si lo quiere buscar, ya vamos a volver ahí donde estamos, pero es importante que lo leamos completo y sin agregar ni quitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Mateo 11, 25. ¿Sí? No, vamos a leer desde el 28 en adelante, que es lo que estábamos citando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hablábamos de que era el caminar con el Señor y la comunión con el Señor, ¿verdad? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? O sea que nos llama el Señor a ser mansos y humildes de corazón. Y aquí Pedro, ¿sí?, nos está exhortando, ¿verdad?, a que seamos sumisos, ¿sí?, con las autoridades, con los patrones, con todo aquello, aunque nos sufrimos molestias, ¿verdad? Dice en el 19, porque esto merece aprobación, ¿verdad? Estoy en primera de Pedro 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Verdad? Si yo soy respondón o quejosa, ¿verdad?, con mi encargado, va a haber una confrontación. ¿Qué gloria hay si yo no soy manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos entendiendo que realmente no es un juego, ¿verdad? Y que es un llamado y que hay cosas que cumplir. Hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? No sea que nos hace ese día, ¿verdad?, delante del Señor y no estemos aptos, no seamos aptos para este llamado. Amén. Vamos a ir, para ir cerrando, a buscar Efesios. Bendito el Señor, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, perdón. Capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos ahí. Dice, la unidad del Espíritu. Sabemos que nos ha llamado el Señor, ¿sí?, hasta Dios, ¿verdad?, a estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora acá en Efesios capítulo 4, ¿sí?, dice la unidad del Espíritu. Acuérdese que hablábamos de libertad, ¿sí? Decía en Gálatas 5:13, ¿verdad?, que habíamos sido llamados a libertad. Gloria a Dios. Ahora dice acá, comienza diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, Pablo estaba preso en el Señor, y no estaba hablando de una cárcel física. No, él estaba preso, sujeto a la voluntad del Señor, ¿verdad? Esta es la libertad a la que hemos sido llamados. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si hemos aceptado este llamado, caminemos dignamente de acuerdo a los requisitos, ¿verdad? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí vamos a leer. Amén. ¿Será que yo puedo mirar desdeñosamente a mi hermano? Si hemos sido llamados todos por el mismo Espíritu, ¿no? Dice, un cuerpo, en el 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquel que se sienta al lado de nosotros, o aquel hermano, tiene la misma esperanza, o tendría que tenerla, ¿verdad? Ahora, yo, ¿no será que me desvío mirando para el costado, criticando, señalando, en vez de encargarme de realmente seguir adelante? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así que tenemos que realmente poder apreciar que muchas veces, aunque nuestro hermano, y hablo de hermanos, no hablo de cizaña, hablo de hermanos, a veces no nos cae, o nos cae gordo, pero tenemos que ver a Cristo en él, tenemos que ver que fue llamado con la misma esperanza que nosotros, ¿verdad? Y que es un Señor, una fe, un bautismo, uno el Espíritu, es lo mismo, y que nosotros estamos cayendo del llamado, ¿verdad?, por no estar en comunión, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ver, como dice Pablo, en el Espíritu y ya no en la carne, amén. Que podamos ver el cuerpo del Señor en el Espíritu y con la misma esperanza, ¿sí?, de salvación para todos, para nosotros y para todos, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, santo y poderoso Señor, te damos las gracias, Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor.
Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, mi Señor, que realmente, Padre Santo, podamos, mi Señor, entrar en este llamado, Padre Santo, según tu propósito, Padre, que podamos tener el entendimiento, Señor bendito, y tomar todo lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos para que podamos repasar cada uno de los pasajes en los cuales tú nos hablas, Padre, de las cosas que tenemos que desechar, cómo tenemos que vestirnos, qué es lo que tenemos que hacer, Padre Santo bendito, para que podamos realmente permanecer en este pacto, en este contrato, Padre, en este llamado, Señor bendito, Padre. Cuánto más, mi Señor, Padre Santo, en estos últimos días, mi Señor. Sabemos que estamos en tiempos muy finales, como lo dice tu preciosa palabra, Padre. Sabemos, mi Señor, que tú vienes pronto. Ayúdanos a estar velando, ayúdanos a estar cuidando nuestra salvación, Padre Santo bendito. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, Señor, pero ayúdanos también, Padre, a amar nuestra salvación, amando a nuestros hermanos, Padre Santo bendito, como tú nos has llamado, mi Señor, a poner nuestra vida por nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos, mi Señor, por tanto, a hacer tu santa voluntad y caminar en obediencia, en sumisión, humildad, Padre Santo bendito, aprendiendo de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para que cada día podamos conocerte más, Señor bendito, y seas tú dándonos cada día más hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra, de conocerte, Padre Santo bendito, y de nuestra relación contigo, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que tú nos bendigas, Padre, de regreso a nuestros hogares, que tú estés bendiciendo también a todas aquellas personas, Santo Dios, que escuchan, Padre Santo, que ven por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, seas tú salvando, reprendiendo, exhortando, Padre Santo, ayudándonos, mi Señor bendito, a poder escudriñarnos, a podernos mirar a la luz de tu preciosa palabra, Padre, para poder llegar a un arrepentimiento y caminar en santidad, Señor, que podamos conservar buena nuestra conciencia, Señor, y la paz dentro de nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, Santo Dios, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso. Gloria.